Hace 100 años se inició en Europa la Primera Guerra Mundial. México, nuestro país, no participó en ella, pero sin embargo existieron algunos puntos de contacto y algunas repercusiones. Acompáñenme a conocerlas. Al gobierno de los Estados Unidos siempre le preocupó muchísimo las excelentes relaciones de amistad que el gobierno mexicano del presidente Porfirio Díaz mantenía con la Alemania del Kaiser Guillermo II. Cuando las fiestas del centenario de nuestra independencia, en 1910, el gobierno alemán envió una delegación especial para que acudiera a dichas conmemoraciones. Es más, el día 16 de septiembre, en el desfile conmemorativo, en él participó un grupo de marinos alemanes del crucero Freya que desfilaron por las calles de la Ciudad de México recibiendo la ovación popular. Cuando don Porfirio se fue al exilio, uno de los primeros actos públicos a los cuales acudió fue atender la invitación personal que le formuló el Kaiser Guillermo II de presenciar las maniobras militares del ejército alemán en Múnich. Evidentemente, Porfirio Díaz era muy del agrado de la Alemania del Kaiser antes de la Primera Guerra Mundial. Un hecho histórico llamativo pero intrascendente es que el archiduque Francisco Fernando, quien fuera asesinado en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, junto con su esposa, dando con ello origen a la Primera Guerra Mundial, estuvo a punto de ser el heredero de la corona imperial mexicana. En efecto, cuando Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, su esposa, se dieron cuenta y comprobaron que no podrían tener hijos a quien heredarles el trono de México, pensaron en pedirle al archiduque Carlos Luis, hermano menor de Maximiliano, que les cediera a su hijo mayor, el en ese entonces niño Francisco Fernando. Por supuesto, Carlos Luis se negó tajantemente y evitó con ello que su hijo viniese a nuestro país. El destino finalmente lo alcanzó en 1914 y ese joven, convertido en heredero de la corona imperial austriaca, caería bajo las balas de un asesino en aquella ciudad de los Balcanes. Otra historia curiosa de la Primera Guerra Mundial que tiene un punto de contacto con México y particularmente con el Segundo Imperio Mexicano es la de Julio Sedano Leguízamo. Este hombre, quien decía ser hijo bastardo de Maximiliano, el hijo que Maximiliano supuestamente había tenido con la hija del jardinero del Jardín Borda en Cuernavaca, vivía en París, se hacía pasar por hijo natural del emperador de México, gozaba por supuesto de la amistad, de la benevolencia de las familias mexicanas que vivían allá exiliadas, se hacía pasar como el hijo del emperador, peinaba la barba como él, el cabello como él, y a todo el mundo le decía que era el hijo de Maximiliano. Bueno, este hombre resultó ser un espía a favor de Alemania que enviaba a los alemanes cartas con tinta invisible para informar de los movimientos de las tropas francesas en París. Fue descubierto por el gobierno francés, fue juzgado por espía, condenado a muerte y fusilado en los fosos del castillo de Vincennes, en el mismo sitio donde se fusilaba a todos los espías, como por ejemplo la muy famosa Mata Hari. Los Estados Unidos de América entraron a la Primera Guerra Mundial hasta 1917. Sin embargo, un año antes, sabiendo que finalmente tarde o temprano entrarían a la guerra, decidieron probar en un campo de batalla experimental a su ejército. Y eligieron para ello a México, con el pretexto de perseguir a Pancho Villa,
organizaron la famosa expedición punitiva que al mando del general Pershing, quien estaría también al mando del ejército norteamericano allá en Europa, vinieron a México en persecución de nuestro Villa para probar en realidad a sus tropas en combate, para probar sus nuevas ametralladoras, para probar sus nuevos tanques y sobre todo para probar sus nuevos aviones de combate. México fue su laboratorio, su campo de batalla experimental. El gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, mantuvo relaciones muy cordiales con el Imperio Alemán en el año de 1916 y 1917. Es más, funcionarios del gobierno de Carranza se entrevistaban de manera clandestina y privada en casas particulares con funcionarios de la embajada alemana a cargo del almirante von Eckart. Hoy sabemos, gracias a los estudios de Friedrich Katz, que México, la capital de nuestro país, se convirtió en un centro de espionaje alemán en donde los espías germanos hacían tratos y negociaciones con los espías de otros países, utilizando a México como centro de operaciones para el cambio e intercambio de información militar privilegiada. México, pues, fue un centro o el paraíso de los espías del mundo en los días de la Primera Guerra Mundial. En el mes de febrero de 1917, mientras en Querétaro se promulgaba la Constitución mexicana, el subsecretario de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama cifrado a su embajada en México para que fuese puesto en el conocimiento de don Venustiano Carranza. Alemania invitaba a México a participar en la Primera Guerra Mundial como aliada del Imperio Alemán. Pedían los alemanes que México atacara a los Estados Unidos, obteniendo a cambio ayuda financiera, ayuda militar, armamento, asesoría, y ofreciendo como recompensa por esta ayuda, por esta alianza, que México recuperaría los territorios perdidos, que eran California, Arizona, Nuevo México y Texas. El telegrama Zimmermann fue interceptado por el servicio de inteligencia inglés, fue decodificado por estos y enviado además al conocimiento de los Estados Unidos. Por su parte, Venustiano Carranza, una vez que confirmó que eran ciertas las ofertas alemanas y debido a las presiones que sobre él ejercieron los Estados Unidos, resolvió rechazar y declinar el ofrecimiento. Así, México no entraría en la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de que México oficialmente no combatió en la Primera Guerra Mundial, de que nuestra nación no fue beligerante en ella, sí hubo 2 centenares de mexicanos que participaron como soldados en los campos de batalla europeos, enrolados en el ejército francés. La mayoría de ellos eran descendientes de franceses avecindados en México y otros más que decidieron sumarse a combatir por esta causa de una nación amiga. Murieron en combate, en las trincheras francesas, y hoy en México los recordamos. Y los recordamos gracias a que en el Panteón Francés de la Piedad, en un monumento que se levantó en el año de 1924, se consagran sus nombres como un agradecimiento tanto del pueblo francés como del gobierno de Francia a aquellos mexicanos que dieron su vida por la Francia, como reza la inscripción que está en el monumento, y que pelearon y murieron en la Primera Guerra Mundial. Mexicanos que murieron con honor.